Bueno, hoy nos toca la pregunta 14. Tenía intención de gastar un poquito de tiempo repasando la 13, pero la verdad es que el material de la 14 es tan grande que no hubo tiempo de volver atrás. Y aunque voy a presentar muchas cosas, no voy a ir sobre todos los versículos ni nada por el estilo, y hay cosas que solo las pongo para que ustedes las vean, pero que no vamos a entrar en detalle. La pregunta 14 dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Esa es la pregunta número 14. La respuesta a la pregunta 14 dice: Dios... Oh, Dios mío, se me olvidaron los versículos. Disculpe, había roto todos los versículos para entregarlo y se me olvidó. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y de providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Esa es la respuesta a la pregunta 14. ¿Alguien puede leer rápidamente Efesios 1, del 11 al 14? Efesios 1, 11, 14. Pido disculpas, la verdad, porque tenía todo listo, hasta ahí, hasta con tijera y todo, corté todos los papelitos. Efesios 1. Del 11 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo. Perdón. Sí, porque digo, ese es el 1:1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Dios ejecuta sus decretos, dice la respuesta, en dos fases primeramente. La primera fase que Dios ejecuta su decreto a través de la creación. No vamos a tratar el tema de la creación. El tema de la creación se trata en montones de las preguntas que siguen. Primero, cómo Dios crea a los ángeles, cómo Dios crea la tierra, cómo Dios crea a los hombres, cómo Dios crea toda la creación. Vienen varias preguntas y varias respuestas que van a venir después de esto. Por eso es la primera fase. Pero la segunda fase que dice la respuesta es que Dios ejecuta sus decretos por medio de la providencia. Y esta providencia comienza instantáneamente en el momento que las primeras cosas son creadas. Y vamos a hablar un montón, hoy nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte de la providencia. Pero antes de llegar ahí, la segunda cosa que dice la respuesta es que Dios ejecuta sus decretos por medio de sus obras de creación y providencia, de acuerdo a su presciencia infalible. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Dios sabía exactamente lo que Él iba a hacer e hizo exactamente lo que Él decretó, de manera que no hay nada que pase en el mundo desapercibidamente a su conocimiento. En otras palabras, no hay manera de sorprender a Dios. Nada sorprende a Dios. En la economía de Dios, ¿quiénes saben lo que significa esa frase? La economía de Dios. Puse aquí en paréntesis más o menos la realidad de Dios, vamos a ponerlo así. En la realidad de Dios no hay sorpresa, no hay azar y no hay accidente. Samuel, Proverbio 16:33, rápidamente. Proverbio 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No hay accidente, no hay azar. La tercera cosa que dice la respuesta es que
no solo esto se hace de acuerdo a la presciencia infalible de Dios, sino que también es de acuerdo al libre e inmutable consejo de su voluntad. Y esto significa que no hay nada ni nadie que pueda influenciar o que haya influenciado a Dios en sus decisiones o en sus decretos. En otra palabra, Dios es Dios, y eso se vio en la enseñanza de esta mañana, y Dios no cambia de parecer. Y la Biblia dice, Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no cambia de parecer porque eres Dios. Ni aún nuestras oraciones cambian a Dios, porque Dios conoce nuestras oraciones de antemano. Y esto está en el Salmo 139:4 y en muchas otras versículos. Pero ojo, y aquí algo que voy a decir desde el principio, pero que voy a seguir diciendo al final, pero en este punto quiero pararme. Cuando decimos ni aún nuestras oraciones cambian la mente de Dios, entonces nos lleva esto a decir, ¿para qué orar si no cambiamos nada? Y quiero detenerme un momentito porque alguien pudiera pensar así. Y el asunto es que no. Nosotros oramos porque aún nuestras oraciones son medios secundarios por medio de los cuales Dios trae a realidad su providencia. Entonces, esto es todo. Nuestra oración, nuestra fe, nuestra obediencia son medios secundarios por medio de los cuales Dios utiliza para traer a realidad lo que Él ha planeado traer. Su providencia usa medios. Dios no solo, es decir, Dios no necesitaba que nosotros lo oráramos a Él. Dios no necesitaba que nosotros tuviéramos fe. Dios no necesitaba nada de nosotros para hacer lo que Él quiere hacer. Pero en su soberanía, Dios ha decidido que hay una cosa, un misterio, dice la Biblia, que se llama la iglesia, un misterio que estuvo escondido por mucho tiempo hasta que llegó el cumplimiento del tiempo donde ese misterio fue revelado, que se llama la iglesia, y por medio de esa iglesia, Él utiliza esa iglesia también como parte de sus medios para traer a cabo los planes que Él tiene, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, por ahorita vamos a hablar más de eso, porque es importante, porque si no entendemos esto, podemos llegar a otra parte, que es la que, a veces el pastor me dice que yo me preocupo demasiado, que es la de no llegar al fatalismo o al determinismo, que no es bíblico, ni es lo que enseña la Biblia. Pero, ojo, pero vamos a ver, seguimos. Entonces, estamos hablando de la obra de la providencia. La palabra providencia viene del latín providentia y significa prever o arreglar de antemano o planear de antemano. Por ejemplo, podemos decir que las hormigas prevén para el invierno. Ellas recogen las comidas, ellas las guardan, porque ellas saben por instinto que van a necesitarla, entonces hacen prevención. Nosotros, si somos buenos padres, a veces, bueno, no sé, algunos padres, vamos a ponerlo así, no quiero poner calificativo, pero algunos padres prevén para la educación de sus hijos. Entonces ellos le abren una cuenta de educación cuando los niños están chiquitos, comienzan a entrar dinero ahí para que cuando el muchacho crezca haya dinero para la universidad. Esto es la misma palabra, ¿verdad? Ahora, el asunto es que cuando nosotros aplicamos este concepto a Dios, cambia un poquito. Cuando aplicamos el concepto de providencia a Dios, cambia, toma una envergadura mucho más grande, porque Dios no solo mira hacia adelante e intenta dar provisión para lo que Él quiere hacer, sino que Dios infaliblemente logra lo que Él quiere hacer. Entonces es el concepto, cuando se aplica a Dios, es mucho más amplio. La providencia de Dios habla del gobierno de Dios sobre toda su creación. Es como la superintendencia soberana y divina
sobre todas las cosas. Dios va guiando todas las cosas para que lleguen al fin que Él determinó que ya tenían que llegar sin violar la naturaleza de las mismas cosas. Es decir, usando la misma naturaleza de lo creado, y todo lo hace para alabanza de la gloria de Dios. Este control divino de todas las cosas es la primicia que subyace lo que está debajo de todo lo que está en las Escrituras. El concepto de providencia es muy difícil de sumarizar porque usando las Escrituras, porque está en todas las Escrituras. Entonces tú puedes seleccionar algunos versículos aquí y allá, pero están, en inglés se usa la palabra, en español no se traduce bien, pero en inglés se usa, es tan perverso, pero no, porque en español la palabra perverso es solo negativa. Pervasivo. Ah, bueno, gracias, porque es tan pervasivo, es tan... Claro, es que en inglés la palabra en sí no es mala, es como tú la aplicas, ¿verdad? Es tan presente en todo que tú la puedes ver en todos los libros de la Biblia y casi que en todos los pasajes bíblicos. Entonces vamos a enfocarnos en algunos principios de la providencia y en algunas áreas donde la providencia se aplica. El principio número 1, ya lo vimos la semana pasada, Dios es soberano. Dios es soberano en el universo. Dios está en control de todas las cosas. Salmo 24:1. Samuel ya lo dijo. 24:1. Está bien, entonces, sí, está bien. 24:1, Deuteronomio 4:39. Ajá. 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo, Dios es soberano, todo es de Deuteronomio 4:39. Nada se puede enfrentar a Dios, no hay nada que pueda batallar con Dios y decir al final yo le voy a ganar a Dios. Eso no existe. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Dios es Dios arriba y Dios es Dios abajo. No hay quien se le enfrente, no hay quien pueda enfrentarse a Dios. Y la Biblia dice que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Cuando le preguntaban a Jesucristo, pero esto es bien difícil, dice, para el hombre es difícil, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Entonces Dios es soberano en el universo. En segundo lugar, el único Dios fue quien creó el mundo. ¿Y qué implica que fue Dios que creó el mundo? Que entonces el mundo es suyo y el mundo está sujeto a Dios. Salmo 89:11. Yo no me estoy agarrando una pizquita, hay muchas cosas. Y Salmo 89:11. Algunos lo voy a volar porque tengo muchas cosas, sí. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Es importante, es imposible, como decimos, que nadie, ya sea en el cielo o en la tierra, ya sea sobrenatural o natural, ya sea rey o una simple persona, no importa, ningún ser creado puede pensar que son autosuficientes o que no le deben, no deben respuesta o no deben cuenta a nadie. La Biblia dice que todo ser creado va a tener que dar cuenta frente a Dios. Entonces, en Apocalipsis 20 se ve cómo la tierra da su muerto, el mar da su muerto, todo dan su muerto. Y al final dice, y se abrieron los libros. Y todo mundo tuvo que dar cuenta frente a su Creador. Entonces, no hay nadie que sea autosuficiente. Dios es el único Dios, Él fue quien creó el mundo y el mundo entero está sujeto a Dios. En tercer lugar, el tercer principio es que ese único Dios que hizo y gobierna al mundo tiene un plan para el mundo.
Es decir, el mundo está creado en sí mismo con un propósito eterno. El mismo mundo, Dios lo creó con un propósito. Dios todo lo que crea, nada crea Dios sin propósito. Entonces el mundo, Dios fue que creó ese mundo fue creado para un propósito. Esto es lo que define la razón de la creación del mundo, es el propósito que Dios tiene para este mundo. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay muchos pensamientos, hay muchas cosas, pero Dios tiene un propósito y su consejo, su propósito, su plan va a permanecer. En cuarto lugar, estos son solo algunos principios de providencia. La voluntad y el propósito de Dios se realiza en y a través de la persona de Jesucristo. Entonces, si hay alguna frase, y creo que Josué ha enfatizado muchas veces, que una de las frases más importantes en la Biblia, o la frase más importante en la Biblia, es la frase que dice, ¿cuál es la frase? ¿Dos palabras? Le voy a dar la primera, en Cristo. En Cristo. Fuimos elegidos en Cristo. Somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Somos adoptados en el amado, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esa frase aparece en montones de lugares y es una frase que si tú no has hecho un estudio sobre esta frase, yo te recomiendo que cuando tú estés en tu casa, busques una concordancia, ¿verdad? Y tú busques donde quiera que diga en Cristo y estudie qué es lo que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos herencia en Cristo. Entonces, en Cristo, la voluntad y el propósito de Dios, la providencia de Dios, se realiza en la persona y a través de la persona de Cristo. ¿Quién es Él y qué fue lo que Él hizo? Nosotros, por ejemplo, tenemos a Juan, oh my goodness, Juan 6:14. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros decimos, bueno, Cristo no abre un camino. Él es el camino, su persona, Él es el camino. Después dice, la verdad, Cristo no nos dice una verdad. Él es la verdad. Cristo no nos dice cómo llegar a tener vida. Él es la vida. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, Él, su persona, ¿verdad? Dice, yo soy la puerta, Él es la puerta, no abre una puerta, Él es la puerta. Entonces tenemos que entender que cuando pensamos en Jesucristo, no es algo que Jesucristo hace, es quién es Él. Y por quién es Él era el único que podía entonces traer el plan de redención, Él era el único que podía morir por nosotros, que podía aplacar la ira del Padre, pagar la justicia perfecta del Padre por nuestro pecado y resucitar y estar ahora sentado al lado del Padre, dice la Biblia, con un solo ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? Interceder, dice, intercede ahora perpetuamente por todos los que por medio de Él quieren acercarse a Dios. Hebreos 7:25, ¿verdad? Entonces, esta parte, Jesucristo, Dios el Hijo, es la voluntad salvadora de un Padre amoroso y soberano, y era el plan desde el principio. Esto fue hecho entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la eternidad pasada, y ellos llegaron a este plan. Sobre esta base es que se nos ha extendido a nosotros bondad, se nos ha extendido a nosotros gracia por los siglos. Romanos 11:36, porque y para Él son todas las cosas, ¿verdad? De Él, por Él y para Él. Todas las cosas le pertenecen a Cristo. Y finalmente, el último principio es que aunque el plan de Dios ha sido revelado a nosotros parcialmente, en su totalidad, el plan de Dios continúa siendo un misterio.
y va a continuar siendo un misterio, porque nosotros no somos capaces, no tenemos la capacidad mental para entender en su cabalidad, en su totalidad, el plan de Dios. Sigue siendo un misterio en su totalidad. Nos ha revelado parcialmente su plan, entendemos lo que ha sido revelado, pero como dice la misma Biblia, las cosas reveladas son de nosotros, las cosas ocultas son de Dios. Nosotros no llegamos a ese nivel de Dios para entender toda la mente de Dios, para explicar toda la mente de Dios. De hecho, si hay alguien que me dice que sabe totalmente todo acerca del plan completo de Dios, yo le digo que hay un problema serio en eso, porque esa persona se cree Dios y ninguno de nosotros somos Dios. A ver, Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sigue el otro versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una diferencia grande entre nuestro camino y nuestro pensamiento, y los caminos y los pensamientos de Dios. Pero agradecemos a Dios, estamos agradecidos con Dios de que Él en su soberanía ha decidido revelarnos su plan. Ha decidido revelarnos lo que está en las Escrituras, y lo que está en las Escrituras podemos entenderlo porque está en las Escrituras, a pesar de que, como dije, en su gran totalidad no tenemos la mente de Dios. Sigue siendo un misterio, va a seguir siendo un misterio para nosotros. La limitación que nosotros tenemos para entender todo el plan de Dios, cómo funcionan todas las cosas en la realidad de Dios, no está ahí para humillarnos, sino que está para que nosotros entendamos cuál es nuestro rol, nuestro papel como criaturas, y para ayudarnos a nosotros a llevarnos a nosotros a la fe y a la confianza en Él, y enseñarnos obediencia. Nosotros tenemos fe, obedecemos a Dios, porque nosotros creemos en un gran Dios. Hebreo dice, esta gran salvación que tenemos, con este gran Salvador que nosotros tenemos, es grandioso. Y el saber quién es Dios, el saber lo inmenso que es Dios, y saber que Él gobierna todo en su providencia, eso nos lleva a confiar en Él, eso nos lleva a como decía, aprendimos hoy en 1 Pedro 4:19, eso nos lleva a encomendar nuestras almas al fiel Creador. Porque Él es grande, porque si Él no fuera grande, si Él no tuviera en control, tuviéramos preocupados. Podemos de verdad encomendarnos nosotros en el medio de esta situación, pero sí, podemos hacerlo porque Él es Dios y lo grande que Él es. Ahora, habiendo hecho algunos principios, quiero hablar un poquito de la extensión, hacia dónde se extiende esta providencia de Dios. De nuevo, no voy a decir todas las áreas en las que se extiende la providencia de Dios, por alguna que elegí. Como dije, la providencia abarca todos los aspectos de lo creado. Abarca todo. Cielo, tierra, animado, no animado, individuos, naciones, edades, cizaña, trigo, nacimiento, muerte, catástrofe, calma, prosperidad. Hermano, todo está dentro de la presencia amorosa y la participación del Padre Celestial, quien sabemos que es justo, es sabio, es poderoso, es justo en amor, en justicia, y como dice la misma palabra, Él no se apresura, pero sin detenimiento, todo va caminando hacia el fin del propósito eterno, y todo hecho para su gloria y para nuestro bien eterno, que es muy importante saber esa parte. No es que solo está Dios llevando a cabo sus propósitos eternos y que no hay nada que pueda detener esto, sino que esos propósitos eternos están hechos para nuestro bien eterno, para nuestro bien individual. Entonces, en parte de la extensión, lo primero que vemos es que
primero que vemos la providencia de Dios, la participación de Dios en el orden, lo que podemos llamar el orden mundial, natural. De nuevo, hay algunas cosas que se repiten porque es imposible no repetirlo, porque ya hablé claro. Pero lo primero que Dios de nuevo gobierna el cielo. Eso está dado por sentado. Pero en la Biblia se nos enseña que Dios gobierna el cielo. En Mateo Jesucristo nos enseña a orar y Jesucristo dice que cuando oremos, cuando le está enseñando a los discípulos, dice, orándole a Dios el Padre, hágase Dios tu voluntad en la tierra, y dice, como se hace en el cielo, ¿verdad? La voluntad de Dios se hace en el cielo. Entonces cuando oramos decimos que Dios se haga tu voluntad aquí como se hace allá en la tierra. De nuevo, en Apocalipsis 4 y 5, esos dos capítulos muestran, nos dan un pantallazo de Juan cuando tiene esa visión del cielo, y cuando Juan llega al cielo ve esta visión de Dios sentado en su trono. Y ahí vemos a todos los ángeles, los seres vivientes, a todos que están día y noche sirviendo y adorando a Dios. Y vemos que todos repiten, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Entonces vemos cómo Dios gobierna en el cielo, y todos los seres que están en el cielo dan, de nuevo mi Spanglish entra un poquito, homenaje, pero no es homenaje, homage, dan adoración hacia Dios, ¿verdad? Lo segundo es que no solo Dios gobierna el cielo, sino que también Dios gobierna en el orden natural de todas las cosas. Y aquí vemos el orden natural o material, vemos el sol, la luna, las estrellas, vemos toda esa parte. Y hay montones de versículos que hablan de cómo Dios gobierna en todos los elementos físicos, ¿verdad? Y Isaías 40:26, que alguien lo lea. Pero hay en todo, hay tantos aquí que la verdad uno se pierde en estas cosas. Yo solo lo pongo ahí para que no crean que es el único que yo estoy mandando leer que existe, ¿verdad? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hablando de las estrellas, ¿verdad? A todas llama por su nombre. A todas las estrellas llama él por su nombre. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Josué está batallando en una batalla, y en el medio de la batalla, creo que era la batalla contra Ai, si no me equivoco? Contra los 5 reyes, ¿verdad? Sí, habían perdido contra Ai. Y cuando habían perdido contra Ai, entonces vienen los 5 reyes y dicen, si Ai le ganó, imagínate nosotros 5 juntos, lo vamos a desbaratar. Y en el medio de la batalla, Josué le dice a Dios, detén el sol. Y el sol se detiene. Dios decide intervenir en su creación y decide detener el sol. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano aún en los elementos físicos, en el sol, la luna, las estrellas, en los relámpagos, en la nieve, en la lluvia, en los truenos, en el viento. Toda la parte física, todo lo que podamos pensar está sujeto al mandato de Dios. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Pregunta? ¿Vamos bien? Yo tengo preguntas, pero voy a decir, wow. Bueno, exactamente. En tercer lugar, Dios, también la tierra está involucrada en esto. No solo los elementos naturales, la tierra misma. La tierra misma está bajo el cuidado de Dios. Dios puede hacer que la tierra se jamaquee en sus fundamentos. Hay alguien que lea Job 9:6. La sequía, el fuego, la plaga, la calamidad de las inundaciones, los suministros del agua, todas las fuentes de agua, todo, la tierra está también sujeta a Dios. Job 9:6. Él remueve la tierra de su lugar y hace
¿verdad? Dios está en control de la tierra misma, la tierra donde nosotros vivimos, la tierra física, todas las fuerzas de la naturaleza están sujetas a la palabra soberana de Dios, el cual obra su voluntad a través de ellos. Eso es parte de la providencia de Dios. Pero también la providencia de Dios se da en la participación de Dios en la vida humana. No solo en los elementos, no solo en el cielo, no solo en los elementos físicos que están en el cielo, no solo en la tierra, sino que aún en la vida humana, la providencia de Dios está presente. Dios gobierna esta parte. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Salmo 139, 13, 14. Porque tú formaste. Ah, sí, sígalo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Hasta ahí, ¿verdad? Está bien, está ahí. Dios nos formó en el vientre de mi madre. Dicen otra que tú viste mi embrión. Y cuando hay discusiones de que, bueno, cuando un embrión es un ser humano o cuando no es un ser humano, nosotros nos vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice claramente, ¿sabes qué? Dios me vio ahí, cuando yo era un embrión, Dios me vio. A mí, mis ojos vieron a Dios, ¿verdad? Dios ordenó, no solo me formó en el vientre, sino que ordenó también toda mi vida. La providencia de Dios abarca toda mi vida. Dios me guía en todas las circunstancias de mi vida. De hecho, he puesto varias cosas aquí. Lamentablemente no nos da. Bueno, sí nos daba para algunos, pero bueno. Dios satisface nuestras necesidades. Dios es quien envía prosperidad y adversidad, ¿verdad? El famoso evangelio de la prosperidad tiene un problema porque apela a lo que nos gusta, pero no es fiel a la palabra de Dios, ¿verdad? Decía Jeremías en Lamentaciones, creo que Jeremías decía, diremos que lo bueno viene de Dios y no lo malo. Entonces, la providencia de Dios, no hay nada que se escape de Dios. Y nosotros sabemos, finalmente, Dios es quien nos lleva de esta realidad a la realidad eterna. Entonces, 1 Samuel 2:6, en el tiempo que Él nos ha señalado. Jehová manda y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios hace, Él manda, Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir. Y ese es el proceso, El proceso es que Dios da la vida, Él dice hasta cuándo esa vida va a estar, nos lleva al Seol y después del Seol no se termina la cosa ahí. No se termina ahí, sino que entonces vamos a la parte eterna. Algunos para vida eterna, otros para muerte eterna. Pero es Dios quien en su providencia controla todas las cosas que vemos aquí. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Sigo. Continuamos entonces que nada de esto, de nuevo aquí vuelve de nuevo la misma pregunta. No debe llevar esto a nosotros a un pensamiento entonces de preocupación. El saber que la providencia de Dios abarca todas estas cosas. ¿Creen ustedes que no debe llevar a un pensamiento de preocupación? No. Lo que Dios no quiere esto. Dios no está diciendo estas cosas en su palabra para que nosotros nos animemos, para que nosotros sepamos que podemos confiar en Él. No lo contrario. Ojo, es para que pensemos, oye, ese es mi papá, ese es mi Padre Celestial. Yo soy parte de esa familia. Y como un padre, y hablaba con
con Edgar acerca de esta relación, ¿verdad? De Dios como Padre y nuestra relación como padre con nuestros hijos. Óigame, ustedes que son padres, ustedes quieren el bien de sus hijos. Ustedes protegen a sus hijos. Ustedes quieren que las cosas malas no le pasen a sus hijos. Ustedes también saben que sus hijos necesitan pasar por ciertas cosas para que aprendan. Entonces, es lo que Dios quiere que tú entiendas, que Él es tu Padre Celestial, que Él está en control, y eso te debe animar, eso te debe fortalecer, eso te debe de atraer hacia Él, eso te debe de hacer que tú salgas de aquí esta mañana y decir, wow, óyeme, yo estoy bien. Yo estoy bien, como dijo Horacio, como con la canción que cantamos, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios, no este Horacio, sino el otro Horacio que escribió la canción, y que Joshua explicó un poquito, pero le faltó como un poquito la explicación que dio de cómo viene la canción, ¿verdad? Horacio manda a la familia primero a Estados Unidos, el barco naufraga en el medio del océano y mueren 3 de sus hijas, queda la mujer viva. Y después Horacio tiene que venir en el otro barco, y cuando están pasando por el lugar donde naufragó el otro barco, él le había dicho al capitán que le dijera cuándo pasaban por el lugar donde fue que pasó el accidente. Cuando llegaron a ese lugar, estando ahí reflexionando en ese momento, fue que él escribe la canción, Estoy bien con mi Dios. Porque él tenía esa confianza de que era Dios. Él estaba bien con su Dios. Y nosotros, y hablando el pastor en lo que decía hoy, me recordó que existe esta obra de arte que alguien mandó a hacer, y decía, yo quiero una obra de arte en donde verdaderamente se muestre el significado de la paz. Entonces, este pintor pinta un cuadro grandísimo donde hay montones de cosas pasando, y cuando el dueño viene y le dice, el que mandó a hacer la pintura, dice, pero yo te pedí un cuadro de la paz. Tú has pintado un cuadro con montones de violencia por todos lados. ¿Y cómo esto es paz? Entonces el pintor le dice, no, mira bien, no estás mirando bien. Y en el medio, allá en el medio, chiquititico, hay una palomita con su nidito ahí tranquilita, en medio de todo lo que está pasando. Y entonces el pintor le dice, eso es la paz. La paz no es todo esta ausencia de violencia y todo está bien, no hay problema. La paz es tener un alma quieta en medio de la tormenta, porque esa alma no está anclada a las circunstancias, sino que está anclada en quién es Dios y en nuestro Padre Celestial. Entonces, esa es la parte. Como ya sabemos, hasta nuestros cabellos están contados. Dice que Jesucristo, hablando a la gente, dice, mira las flores del campo. Ni Salomón se vistió tan bella como una flor del campo. Y si Dios se preocupa cómo vestir a una flor del campo, ¿no se va a preocupar por ti? ¿Qué eres más importante que una flor para Dios, que una flor silvestre? Entonces, como dije, la providencia de Dios dice que nada es al azar, que nada escapa a su gobierno providencial. Y eso es lo que nos trae a nosotros confianza para nuestra vida. Vuelvo, insisto, esto no debe llevarnos al fatalismo o al determinismo. ¿Qué significa eso cuando yo digo eso? Por ejemplo, yo puedo tomar la posición de decir, mira, si la providencia de Dios, si ya Dios determinó todo, no importa lo que yo hago, yo deje de hacer, ya todo está determinado, yo no tengo que hacer nada. Ese tipo de pensamiento que me lleva a la indiferencia, yo no tengo que predicar, porque los elegidos ya fueron elegidos. Ellos van a creer. Yo predico o no predique, van a creer, ya Dios lo va a llevar. Eso no es mi problema, ya Dios lo resolvió. Todo ese tipo de actitud tienen un problema grave. Y el problema grave que tienen es que si tú tienes esa actitud, tú estás en oposición directa a la palabra de Dios y a lo que Dios mismo dice en su palabra. Entonces, si es Dios quien lo dice, es verdad. Y si yo no lo entiendo, mi problema soy yo. El problema soy yo, no Dios. Pero si Dios lo dice,
es verdad. Entonces, en su providencia, y hablamos la otra vez que Dios no solo elegía, sino que Él daba los medios por los cuales esa elección se llevaba a efecto. Dios no solo gobierna, sino que también da medios por medio de los cuales su providencia es alcanzada. Y en esos medios que Dios da, Él te puso a ti, me puso a mí, lo cual Él no necesitaba hacer. Y esto es lo grande. Para mí esto es lo grande. Esto es lo que nos lleva a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios me dice a mí que en el discurso que está entre Isaías, cuando está hablando acerca de la soberanía de Dios, que dice, y que se repite de nuevo en Romanos 10, ¿verdad? Cuando dice, bueno, pero ¿y cómo van a creer en el que ellos no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay nadie que vaya? ¿Verdad? Y termina diciendo, oye, benditos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Cuando Dios dice que es por su iglesia, a través de su iglesia, que el Evangelio va a llegar a toda la nación, y dice y nos manda en la gran comisión a predicar el Evangelio, a compartirlo con todo el mundo, a hacer discípulos, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer como quiera. Ahí hay un problema serio, hermano. Y si esa es una actitud, y si así entendemos la soberanía de Dios, la estamos entendiendo mal. ¿Por qué la estamos entendiendo mal? Porque es el mismo Dios que está diciendo las cosas. Tú no puedes decir a Dios que Él está equivocado. Y entonces tú tienes que agarrar todo el consejo de Dios y decir, ¿qué es lo que me toca a mí? Lo que Dios me dice que me toca a mí. No lo que yo entiendo que me toca a mí. A mí me toca lo que Dios me dice que me toca. Y a Dios me dice, ¿sabes qué? Trae todas tus cargas a mí en oración. Y cantamos himnos que dice, ¿verdad? Que ¿por qué? Porque no llevamos todo a Cristo en oración, ¿verdad? Decimos, en una de las canciones. Pero a veces no lo practicamos. Dios quiere que tú traigas todas las cosas que tú tienes a Él en oración. Porque eres Dios. Él quiere que tú vengas a Él en oración. Dios quiere que tú prediques el Evangelio. Porque tú no eres que determina quién es elegido, quién no es elegido. Eso es de Dios, eso no es tuyo, eso no te toca a ti. Como decía Spurgeon, la gente no tiene una E debajo de la manga. Una marca azul. Una marca azul en la espalda. Entonces hay que quitarle la camisa, a ver quién tiene la marca azul para decir, ese le predico porque ese tiene la marca. No existe. Eso no existe, eso es de Dios, eso no es tuyo. Pero lo que es tuyo es predicar el Evangelio. Lo que es tuyo es tener carga porque ese Evangelio, el reino de Dios, se expanda en el mundo. Eso lo conoce. De nuevo, en su providencia, en su soberanía, Dios no necesitaba hacer eso. Pero así fue que Él lo quiso hacer. Y si así fue que Él lo quiso hacer, ni tú ni yo podemos decir a Dios que Él está equivocado. O que Él tenía una mejor manera de hacerlo. Porque Dios es perfección, Dios es verdad. Y lo que Él nos dice, lo hace como un Padre soberano, pero un Padre cariñoso. Que obra su voluntad a través de nuestra voluntad. Dios no es un Dios arbitrario. Dios no es un Dios sin propósito, sino Él no actúa aplastando la libertad humana, sino que Dios actúa en y a través de nuestra voluntad para lograr su propósito eterno. Incluso, esto incluye tantas cosas, que hasta el mal que la gente piensa hacer está dentro de la providencia de Dios, sin que Dios sea autor de mal o autor de pecado. En Génesis 50:20 tenemos al final de la historia, los hermanos de José ya están en Egipto y Jacob muere. Y cuando Jacob muere hay un problema serio en la mente de los hermanos de José. ¿Cuál es el problema que hay en la mente de ellos? Dice, bueno, cuando el papá estaba vivo, José, por respeto al papá, no le hizo nada a ellos. Pero y ahora que Jacob muere, ellos dicen, bueno, José, el primer ministro de Egipto, nosotros que lo echamos en un hoyo, que lo intentamos matar, que lo vendimos como esclavo, y ahora, ¿quién nos va a defender? Porque ya no está el papá de nosotros pidiendo misericordia por nosotros.
Y entonces ellos van donde José y le dice, y se inventan algo. Tienen que inventar, todavía, óigame, están arrepentidos de lo que hicieron, pero ellos no van arrepentidos de lo que hicieron diciendo, perdónanos, sabemos que hicimos mal, sabemos que merecemos la muerte. Ellos dicen eso, pero le ponen también un poquito de sabor al asunto y dice, antes de morir, nuestro padre dijo que no nos hiciera nada. Sí dijeron, merecemos la muerte, hemos hecho malo, perdónanos, pero metieron el asunto de que Jacob lo había defendido, lo cual eso lo agregaron ellos. Pero José ni siquiera estaba pensando en eso. José ni siquiera escuchó eso que ellos dijeron, que mi papá antes de morir dijo tal cosa, porque él no estaba pensando en eso. ¿Alguien que lea Génesis 50:20? ¿Qué le dice José a ellos? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, Dios no forzó a los hermanos de José a que echaran a José en un hoyo y a que lo vendieran como esclavo. Dios no forzó eso. Dios no forzó la voluntad de esos hermanos. Eso es lo que ellos querían hacer en el momento que ellos lo hicieron. Pero Dios usó eso que ellos hicieron para traer bien. Y José había entendido eso. José había entendido que eso que le había pasado, él estaba bajo la providencia de Dios. Y que Dios había hecho todo eso para traer bien, para dar vida a mucha gente, incluyendo al pueblo de Israel, que iba a crecer, iba a estar ahí. Él había entendido que esa parte era de eso. Y por eso Romanos 8:28, como caemos muchas veces, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le obran a Dios. Porque en la providencia de Dios, Dios puede ver todas las contingencias, trillones de contingencias pasando al mismo tiempo, de manera simultánea, y Dios es Dios, y es un Dios tan grande que Él puede usar todas estas contingencias y de hecho usa todas esas contingencias para lograr el propósito que Él quiere lograr, el plan que Él quiere lograr. Filipenses 2:12-13. A veces Dios trabaja juntamente con nuestra voluntad. A veces Dios trabaja, Dios superita nuestra voluntad en cómo trabaja. Filipenses 12:13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros ese querer como ese hacer por su buena voluntad. Él trabaja en cooperación, se puede decir, con nuestras voluntades para tener su propósito. Pero esa no es la única manera. Según de Samuel 17:4, Dios es Dios, de nuevo. No podemos encasillar a Dios. Según de Samuel 17:14. Aquí tenemos el caso de Absalón, ¿verdad? Absalón, miren, Absalón fue exitosísimo. Absalón le da un golpe de estado a David, pero perfecto. De tal manera que David sale corriendo con la poca gente que pudo salir corriendo. Y Absalón está a punto de darle el golpe final a David. Si Absalón se lleva de lo que Ahitofel le dice, David está muerto. Está a punto de dar ese golpe final, a una noche, a una decisión. Ajá, ¿qué dice? Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces aquí está lo contrario, ¿verdad? Absalón y todo su grupo quieren terminar con David, pero Dios había determinado que eso no iba a pasar. Entonces, ¿qué hace Dios? Entra a otro consejero, al consejero, ¿cómo se llama el consejero? No.
Usai, entra Usai, que era un consejero menor, que era menor, Ahitofel era el mayor de los consejeros. Y cuando Ahitofel dice, hoy sal, hay que caerle atrás, hay que acabar con todo hoy mismo antes de que se regrupen, Usai dice, no, mira, mejor vamos a hacerlo de otra manera. Y propone algo buenísimo a los oídos de Absalón y de todos los jóvenes que estaban con Absalón, que eran los que estaban con él. Pero el consejo que da era para neutralizar el consejo de Ahitofel, y eso hace que Absalón caiga. Ese consejo hace que todo se vire y que Absalón caiga en lo que él quería hacer. Entonces Dios coopera con nuestras voluntades o puede neutralizar el efecto de lo que va a pasar, pero en los dos casos, lo importante es que los dos casos están bajo la providencia de Dios, ¿verdad? La intención, el propósito, el plan de Dios al final toma prioridad y se cumple. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Pero ojo, hermano, algo interesante que no quise volarme. Hay una providencia especial para los que confían en Dios. Primeramente, la providencia especial para los que confían de Dios es llegar verdaderamente dentro de ti a entender que nuestros tiempos están en las manos de ese Padre amoroso de Dios. Salmo 31:15. Y que Él dirige nuestros pasos. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Interesante, David decía, yo prefiero estar en la mano de Dios y no en la mano de un hombre. Líbrame, Señor, mis enemigos. En tu mano está mi tiempo. A lo largo de toda nuestra vida, para el creyente, para el que confía en Dios, hay liberación especial del mal y de la calamidad. Hay muchos versículos aquí. Job 5:17. A veces yo no selecciono ninguno porque es que hay muchas cosas y no hay tiempo, pero lo pongo ahí para que sepan que sí existen. Job 5:17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Aún la corrección de Dios es buena. No la podemos menospreciar porque trae fruto. Al final, dice que Josué, si me ayuden en esto, 7 veces cae el justo, ¿verdad? Y 7 se levanta, porque Dios lo levanta. Entonces hay una providencia especial, curación y ayuda en tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. De hecho, hermano, ¿quiénes se han puesto a pensar que Dios va a curar de toda enfermedad a todo el creyente? ¿Quién cree eso? De verdad, ¿quién lo cree? ¿Verdad? Porque cuando estemos en el cielo, hermano, no va a haber ninguna enfermedad. Dios va a curarnos de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo problema físico. Cuando nos lleve al cielo todito, vamos a estar bien ahí. Ahí no va a haber ninguna queja de nada. Algunos nos va a curar aquí, de este lado, a otros nos va a curar cuando estemos allá. Pero a todos nos va a curar. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa es la base, hermano. Esa providencia de Dios que abarca todo es lo que me lleva a mí a que yo puedo ir al trono de la gracia. Yo puedo pedirle a Dios para que me dé gracia en el tiempo del oportuno socorro. Cuando yo necesito de esa gracia de Dios, tú no te limitas. Tú no te quedas sentado diciendo, bueno, Dios así lo quiso, así que ¿qué voy a hacer yo? Pues ya, pasó. No. Ven a tu Dios, ven a tu Padre, pídele a tu Padre. Él quiere. Él te ha dado a ti por medio de Jesucristo
esa oportunidad de acercarte a Él, de ir confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Cristo está ahí intercediendo por lo que por medio de Él quieren acercarse a Dios. Y si tú quieres acercarte a Dios por medio de Jesucristo, Él está intercediendo por ti y tú puedes entrar al trono de la gracia. Y Dios nos da preservación y protección. Preservación eterna, pero también nos da protección. Salmo 37, 28. Ya casi estoy terminando. Salmo, dije 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dios no desampara a sus santos. Ellos van a ser guardados. Hermanos, somos guardados aquí en nuestro caminar en la tierra y somos guardados en nuestro hogar eterno. Nosotros vamos, Dios, la perseverancia de los santos está garantizada porque es Dios quien la hace, no nosotros. Entonces nosotros podemos confiar. Hay bendición y fortaleza, ¿verdad? Y todo el mundo sabe, hoy no está Germán aquí porque le hubiera dicho, ok, Isaías 40, del 29 al 31, dímelo sin leerlo, ¿verdad? Pero Dios da fuerza al cansado y le da fuerza al que no tiene ninguno. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes, flaquean y caen, más los que esperan en Jehová, nueva fuerza tendrán. Levantarán alas como águilas, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, el que espera en Dios va a tener fuerza renovada para tener esa paz que se predicó hoy en medio de esa tormenta que es parte de la vida. Pero si tu esperanza está en Dios, si tú estás confiando en Dios, si tú estás encomendando tu alma a Dios, tú vas a tener la fuerza que tú necesitas para esa situación. Y Dios da bendición, Dios da fortaleza. Tenemos Romanos 10, del 12 al 13, ¿verdad? En Romanos 10 se nos explica que Romanos 10, del 12 al 13. Rápidamente, déjame ver qué me falta aquí. Voy a tener que acelerar ya. Ok, déjame solo poner esto aquí. Romanos 10. Ajá. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocase el nombre del Señor será salvo. El que confía en Dios va a ser salvo. El que confiesa a Dios, el que cree en el Señor Jesucristo, el que se arrepiente y viene a Dios, va a ser salvo. Pero la providencia también se da en el sufrimiento. No tenemos tiempo para ver esto, pero se da en medio del sufrimiento, como la providencia de Dios. Dios usa, hay sufrimientos que están ligados al pecado, hay sufrimientos que no están ligados al pecado. En ambos casos Dios usa esto y Dios lo usa para disciplinar, para corregir, para instruir, para enseñar, para acercarnos a Él, atraernos a Él, para refinarnos, para animarnos, para consolarnos. Dios usa todo el sufrimiento para nuestro bienestar. Y como termina Romanos 8, que dice nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto ya lo dijimos la semana pasada, no hay que decir más, que también la parte de los salvos y los que no son salvos no escapa a la providencia de Dios. Todo el que es salvo sabe que Dios lo salvó, sabe que esa salvación viene de Dios. Y como hablamos la semana pasada, el caso de los no salvos es un poco más complicado, pero al final nadie, ni los no redimidos, están finalmente fuera de la providencia, fuera de la voluntad de Dios. Sé que es mucho material y yo lo reconozco, hermano. Hay cosas que yo ni siquiera menciono de áreas en donde actúa la providencia de Dios, porque era demasiado y sabía que no me iba a dar tiempo. ¿Alguna pregunta final? ¿Se entendió? ¿Salimos de aquí con más confianza en Dios o con menos? Porque esa es la idea. Si no nos sirve de nada, si no nos acerca más a Dios, no hemos logrado entonces
el propósito con hablar de la providencia de Dios. Este es un tema gigante cuando hablamos del Señor.